La historia que estás a punto de descubrir no es solo un relato bíblico, sino un misterio oculto que ha moldeado la identidad de naciones enteras. ¿Qué conexión secreta une a Agar e Ismael con el surgimiento de los pueblos árabes? ¿Qué mensaje divino permanece latente a lo largo de generaciones, trascendiendo las barreras del tiempo y las religiones? Este no es un simple relato, es una historia de fe, rechazo y redención que sigue resonando en el corazón de la humanidad. Si estás listo para desentrañar los secretos que cambiaron la historia del mundo, quédate hasta el final. Y no olvides suscribirte para más historias que inspiran y te hacen reflexionar. Y comparte este vídeo para que otros puedan sumergirse en este legado fascinante. Comencemos. La vastedad del cielo nocturno sobre el campamento de Abraham era un reflejo de la inmensidad de las promesas que le habían sido hechas. El patriarca, anciano y sabio, recordaba con claridad el momento en que había escuchado la voz de Dios, una voz que le prometía que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del firmamento. Sin embargo, mientras miraba el rostro cansado de su esposa Sara, una sombra de duda cruzaba su mente. Los años habían pasado, y esa promesa parecía tan distante como los destellos de luz que adornaban la bóveda celestial. Sara, a sus más de 80 años, también compartía esa incertidumbre. Había sido testigo de la fe de su esposo y había sostenido la esperanza durante décadas, pero el paso del tiempo había endurecido su corazón. No podía ignorar la realidad de su vientre estéril. Cada amanecer era un recordatorio de lo que no había podido ser. Aquella promesa divina, tan gloriosa al principio, comenzaba a parecer una burla cruel. Una noche, mientras los vientos del desierto acariciaban las tiendas del campamento, Sara tomó una decisión. Observó a Agar, su joven sierva egipcia, trabajando con diligencia. Agar era diferente a las demás mujeres del campamento. Su piel, bronceada por el sol, y sus ojos oscuros reflejaban un espíritu indomable. Había llegado a la casa de Abraham como esclava, traída desde las tierras del Nilo. Su vida, marcada por la servidumbre, no había apagado su fuego interno. Sara había notado su fortaleza, pero también su sumisión, un contraste que hacía de ella una candidata ideal para el plan que había comenzado a tomar forma en su mente. Esa noche, Sara habló con Abraham. Su voz era firme, pero cargada de emociones contradictorias. «El Señor me ha impedido tener hijos», comenzó, sus palabras teñidas de amargura y resignación. «Toma, te lo ruego, a mi sierva Agar. Tal vez por medio de ella pueda tener descendencia». Abraham escuchó en silencio, su rostro reflejando la lucha interna entre la obediencia a su esposa y la incertidumbre que este acto traería. Finalmente, asintió. No era un hombre acostumbrado a cuestionar las decisiones de Sara, y en su mente resonaba la urgencia de cumplir con el pacto divino. Si este era el medio para que la promesa se cumpliera, entonces debía aceptar. Agar fue informada de la decisión. Aunque era una sierva, comprendió rápidamente las implicaciones de este acto. Sería tomada como concubina, un estatus que la elevaría temporalmente por encima de su posición de servidumbre, pero que también la expondría al escrutinio de Sara y del resto del campamento. A pesar de su juventud y la falta de opciones, Agar mantuvo su dignidad. No protestó, aunque su corazón estaba lleno de preguntas sin respuesta. Cuando Abraham se unió a Agar, ésta quedó encinta. La noticia del embarazo fue recibida con reacciones encontradas. Abraham sintió una renovada esperanza.
La vida que crecía en el vientre de Agar parecía ser el cumplimiento de la promesa que había esperado toda su vida. Sara, en cambio, comenzó a experimentar un torbellino de emociones. Lo que había planeado como un medio para alcanzar la felicidad se convirtió en una fuente de celos y resentimiento. Cada vez que veía a Agar, con su vientre hinchado y su rostro sereno, sentía que su propia insuficiencia era subrayada de manera cruel. Agar, consciente de los sentimientos de su ama, no pudo evitar que un orgullo natural surgiera en ella. Durante años había vivido bajo las órdenes de Sara, pero ahora cargaba en su interior la semilla de Abraham, el patriarca bendecido por Dios. Este cambio en su estatus la llevó a actuar con cierta altivez, lo que encendió aún más la ira de Sara. El conflicto no tardó en estallar. Una tarde, después de un intercambio particularmente tenso, Sara se acercó a Abraham, exigiendo que actuara. «Mi ofensa recaiga sobre ti», dijo, su voz llena de frustración. «Yo misma puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que sabe que ha concebido, me desprecia. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Abraham, atrapado entre dos mujeres y sus demandas opuestas, tomó una decisión pragmática. «Tu sierva está en tus manos», respondió. «Haz con ella lo que bien te parezca». Con esta declaración, devolvió a Sara el control sobre Agar, lo que llevó a una serie de actos de dureza hacia la joven egipcia. Sara la humilló y la trató con severidad, intentando reafirmar su autoridad en un intento desesperado por sanar su orgullo herido. Agar, abrumada por el trato cruel y el ambiente hostil, huyó al desierto. En medio de su soledad y desesperación, fue encontrada por un ángel del Señor junto a un manantial de agua. Las palabras del ángel resonaron en su corazón: «Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Multiplicaré tu descendencia de tal manera que no podrá ser contada». Este encuentro no solo le dio fuerzas para regresar, sino que también reafirmó su lugar en la historia de las promesas divinas. Agar no era simplemente una esclava, era parte de un plan mucho más grande, aunque en ese momento no pudiera comprender toda su magnitud. Con el tiempo, Agar regresó al campamento. Su carácter, marcado por el sufrimiento y la resiliencia, se convirtió en un testimonio de fortaleza. En su vientre llevaba al hijo de Abraham, el primero de los herederos de una promesa que cambiaría el curso de la humanidad. La tensión en el campamento no desapareció, pero la historia de Agar apenas comenzaba a entretejerse con la de Ismael, el niño destinado a ser el ancestro de una gran nación. El embarazo de Agar transcurrió en un clima cargado de emociones contrastantes. Por un lado, la joven egipcia se sentía fortalecida por la promesa del ángel que le había asegurado un destino glorioso para su hijo. En su interior, sabía que llevaba en su vientre a un niño especial, uno que, aunque no comprendía plenamente su papel en los planes divinos, tendría un propósito significativo. Por otro lado, las miradas de Sara, impregnadas de celos e irritación, convertían cada día en una prueba de resistencia. A pesar de ser la dueña de la casa, Sara sentía que el control de su entorno se escapaba de sus manos. Agar, ahora consciente de su posición como portadora del hijo de Abraham, caminaba con una dignidad renovada. Su vientre abultado era un recordatorio constante para Sara de su propia incapacidad para concebir. Esto no solo avivaba el resentimiento de Sara, sino que también alimentaba una tensión que parecía impregnar cada rincón del campamento. Las sirvientas, los pastores y hasta los animales parecían percibir la atmósfera cargada que rodeaba a las dos mujeres. Finalmente, llegó el día del nacimiento.
La tienda de Agar estaba impregnada del aroma de las hierbas que las mujeres del campamento habían preparado para ayudar en el parto. Los gritos de la joven resonaron en el aire, mezclándose con los cánticos de las parteras que invocaban protección divina. Abraham, aunque esperaba fuera de la tienda con una mezcla de ansiedad y esperanza, sabía que este momento era trascendental. Cuando finalmente se escuchó el llanto del recién nacido, una ola de alivio recorrió el campamento. El niño fue llamado Ismael, tal como el ángel había instruido. Su nombre, que significa Dios escucha, era un recordatorio de la intervención divina en la vida de Agar. Abraham, al sostener a su hijo por primera vez, sintió un amor profundo e incondicional. En Ismael veía no solo a su primogénito, sino también el cumplimiento parcial de la promesa de Dios. Este pequeño era la manifestación tangible de que su linaje perduraría. Sin embargo, para Sara, el nacimiento de Ismael no era motivo de celebración. Aunque inicialmente había deseado que Agar le diera un hijo, el vínculo entre el niño y su madre biológica era inquebrantable. Esto avivaba un fuego de celos en el corazón de Sara. Cada sonrisa que Abraham dirigía a Ismael, cada gesto de afecto hacia Agar, eran como dagas invisibles que recordaban su propia esterilidad. Conforme Ismael crecía, la tensión en el campamento se intensificaba. El niño, robusto y lleno de energía, era una fuente constante de alegría para Abraham. A menudo se veía al patriarca jugando con él, enseñándole a cuidar el ganado o relatándole historias sobre las promesas de Dios. Estas escenas de amor paternal llenaban de felicidad a Agar, pero alimentaban el resentimiento de Sara. Para ella, Ismael no solo era un niño, sino un símbolo de todo lo que ella no podía tener. A medida que los años pasaban, Ismael se convirtió en un niño fuerte y curioso. Era hábil con el arco y disfrutaba explorando los alrededores del campamento. Su risa resonaba en los valles, y su energía inagotable lo convertía en el favorito de los sirvientes. Sin embargo, Sara observaba con recelo cómo crecía. Cada logro de Ismael parecía eclipsar su propia posición dentro de la familia. La rivalidad entre Agar y Sara también se reflejaba en la crianza del niño. Sara, que intentaba reasertar su autoridad en el campamento, a menudo imponía reglas estrictas que parecían dirigidas más a controlar a Agar que a proteger a Ismael. Agar, por su parte, defendía a su hijo con una ferocidad que había desarrollado durante su propia lucha por sobrevivir. Abraham, atrapado en medio de este conflicto, intentaba mantener la paz. Su amor por Ismael era evidente, y aunque procuraba no mostrar favoritismo, su relación con el niño era especial. Ismael, siendo el primogénito, ocupaba un lugar importante en el corazón de su padre, y este vínculo a menudo exacerbaba las tensiones entre las dos mujeres. La situación alcanzó su punto más crítico cuando Ismael comenzó a hacerse mayor. Aunque era un niño, su papel como posible heredero de Abraham comenzaba a generar preguntas no dichas en el campamento. ¿Sería este hijo, nacido de una sierva, el elegido para llevar adelante el linaje de Abraham? Sara, que aún albergaba una chispa de esperanza en la promesa divina, veía a Ismael como un obstáculo para su propio destino. En medio de este torbellino de emociones y conflictos, Ismael creció ajeno a muchas de las tensiones que lo rodeaban. Para él, su infancia estuvo llena de momentos de aprendizaje y conexión con su padre. Las enseñanzas de Abraham, impregnadas de fe y sabiduría, moldearon al joven en sus primeros años. Sin embargo, las semillas del conflicto ya estaban plantadas,
y las tensiones entre Agar y Sara no harían más que crecer con el tiempo. Aunque el campamento seguía funcionando como una comunidad unificada, las grietas en las relaciones personales eran cada vez más evidentes. Las promesas divinas, que en un principio habían traído esperanza, ahora parecían ser una fuente de conflicto. En este contexto, la figura de Ismael comenzaba a emerger no solo como el hijo de Abraham, sino como un símbolo de las complejidades del destino humano, donde las promesas divinas y las emociones humanas chocan de maneras impredecibles. Los días en el campamento de Abraham transcurrían entre labores diarias y oraciones silenciosas. A pesar de los conflictos internos, la promesa divina seguía latente en el corazón del patriarca. Una tarde, mientras Abraham descansaba a la entrada de su tienda, vio acercarse a 3 figuras. Su porte era majestuoso, y aunque parecían viajeros comunes, había algo en ellos que emanaba una autoridad sobrenatural. Abraham, con su acostumbrada hospitalidad, se apresuró a recibirlos. Ordenó que se preparara comida y agua para los visitantes, y los invitó a descansar bajo la sombra de los árboles. Mientras compartían la comida, uno de ellos habló, rompiendo el silencio con palabras que resonaron como un eco en el alma de Abraham. El próximo año, por estas fechas, Sara tendrá un hijo. Desde el interior de la tienda, donde Sara escuchaba, su risa se escapó antes de que pudiera contenerla. A sus ojos, la idea de ser madre a su edad era ridícula. Sin embargo, la voz del ángel, firme y sabia, llegó hasta ella. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Esas palabras atravesaron las barreras de la incredulidad de Sara y dejaron una semilla de esperanza. Aunque no respondió, su mente no podía dejar de imaginar la posibilidad de lo imposible. Meses después, la promesa se cumplió. El nacimiento de Isaac, el hijo de Sara, trajo una ola de alegría al campamento. La llegada del niño fue celebrada con cánticos, sacrificios y banquetes. Para Abraham, Isaac no solo era un hijo, sino el cumplimiento pleno de la promesa de Dios. Para Sara, el niño era la prueba de que el Señor no la había olvidado. Pero, en medio de la alegría, una sombra comenzaba a formarse. Ismael, que ya era un joven enérgico, observaba con atención cómo su medio hermano, aún un bebé, se convertía en el centro de la atención. Lo que antes era un vínculo especial entre él y su padre, ahora parecía haberse trasladado a Isaac. Aunque Abraham seguía amando profundamente a Ismael, su atención y esperanza estaban cada vez más puestas en el hijo de Sara. Para Agar, la llegada de Isaac fue una advertencia silenciosa. Había conocido la dureza de Sara y no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que su posición, y la de su hijo, ahora era más vulnerable que nunca. Isaac no era solo un niño, era el hijo de Sara, el legítimo heredero según las normas del campamento. Agar comenzó a notar cómo las miradas hacia ella y su hijo cambiaban, cómo la deferencia que antes le mostraban menguaba poco a poco. El conflicto entre Ismael e Isaac comenzó como algo sutil, casi natural entre hermanos. Ismael, siendo mayor, solía imponerse en los juegos y actividades. Pero Sara interpretaba esas interacciones como amenazas. En una ocasión, durante la celebración del destete de Isaac, Ismael, en su juventud y energía, hizo un comentario burlón sobre su medio hermano. Lo que para él fue un gesto trivial, para Sara fue la gota que colmó el vaso. «Echa a esta esclava y a su hijo», exigió Sara a Abraham con un tono lleno de autoridad y determinación. «El hijo de esta sierva no compartirá la herencia con mi hijo Isaac».
Abraham quedó devastado por estas palabras. Su amor por Ismael era profundo, y la idea de separarse de su primogénito le causaba un dolor indescriptible. En su angustia, buscó a Dios. La respuesta divina, aunque consoladora en parte, también lo llenó de tristeza. Haz lo que Sara te pide, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Con el corazón pesado, Abraham comunicó la decisión a Agar. Le entregó provisiones y agua, pero no pudo mirar a los ojos de su hijo mientras se despedía. Para Ismael, el rechazo fue tan confuso como desgarrador. Había crecido creyendo que era parte esencial del linaje de su padre, pero ahora era enviado al desierto junto a su madre. Mientras Agar e Ismael se alejaban del campamento, las tensiones en la familia de Abraham parecían disiparse momentáneamente. Isaac, ajeno al drama que había provocado su llegada, crecía rodeado de amor y enseñanzas. Abraham dedicaba sus días a preparar a su hijo para el destino que le esperaba. Sara, por su parte, parecía haber encontrado finalmente la paz que tanto había anhelado. Sin embargo, el vacío dejado por Agar e Ismael nunca desapareció del todo. En lo profundo de su corazón, Abraham sabía que ambos formaban parte del plan divino. Las promesas de Dios, aunque se manifestaban en líneas separadas, seguían tejiendo una narrativa más grande, una que conectaba los destinos de Isaac e Ismael de maneras que aún estaban por revelarse. A pesar de la aparente victoria de Sara y la consolidación de Isaac como el hijo de la promesa, la semilla de Ismael ya estaba sembrada. Su espíritu indomable y el legado que llevaba en su sangre lo conducirían a cumplir el destino que Dios le había señalado, lejos del campamento, pero nunca fuera del alcance de la mirada divina. La historia de los dos hermanos, marcados por la rivalidad y la promesa, apenas comenzaba a desarrollarse. El aire en el campamento estaba cargado de tensión. Desde el nacimiento de Isaac, las miradas entre Sara y Agar se habían vuelto más duras, y el lugar que alguna vez ambas compartieron con tolerancia ahora parecía demasiado estrecho para las dos mujeres. Sara, fortalecida por la llegada de su hijo y por su posición como madre del heredero, no podía soportar la presencia de Agar ni de Ismael. Para ella, la risa y la energía del joven eran un recordatorio constante de la decisión que había tomado años atrás, una que ahora deseaba borrar. Una tarde, Sara observó a Ismael jugando con Isaac. Aunque sus interacciones eran propias de un hermano mayor, Sara interpretó aquel comportamiento como burlas y una amenaza al futuro de su hijo. Con el corazón lleno de temor y determinación, se dirigió a Abraham con un mandato que no admitía réplica: echa a esta esclava y a su hijo. No quiero que el hijo de esta sierva comparta la herencia con mi hijo Isaac. Abraham quedó inmóvil al escuchar estas palabras. Aunque entendía las inquietudes de Sara, su amor por Ismael era profundo. El joven era su primogénito, y en él veía no solo a su hijo, sino también a un reflejo de sí mismo. La decisión de separarse de él le parecía una injusticia insuperable. Durante la noche, mientras Sara dormía, Abraham se levantó y salió de la tienda. Miró al cielo estrellado, como lo había hecho tantas veces antes, y en su desesperación clamó a Dios. Dios respondió a Abraham con palabras que, aunque consoladoras, también le exigían un acto de fe: no temas por el muchacho ni por tu sierva. Haz lo que Sara te pide, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque él es tu descendiente. Con el corazón pesado, Abraham aceptó lo inevitable.
A la mañana siguiente, se acercó a Agar y le informó de la decisión. Aunque intentó ocultar su dolor, sus ojos traicionaron la tristeza que sentía. Le entregó un odre lleno de agua, pan y las provisiones que pudo reunir. Sin embargo, ni las palabras ni los recursos que le dio podían mitigar el peso del rechazo que ambos, madre e hijo, sentían. Agar y Ismael caminaron bajo el ardiente sol del desierto de Berseba. El calor era implacable, y cada paso parecía más agotador que el anterior. Ismael, acostumbrado a la vida activa en el campamento, no entendía por qué habían sido expulsados. En su joven mente, su padre siempre había sido una figura de fuerza y amor. No podía comprender por qué ahora parecía haberlos abandonado. A medida que pasaban los días, las provisiones comenzaron a agotarse. Agar, desesperada por encontrar agua, observaba el semblante de su hijo, que había perdido el brillo de su juventud. Finalmente, cuando el odre quedó vacío y no había esperanza de encontrar un manantial cercano, Agar colocó a Ismael bajo un arbusto para protegerlo del sol. Se alejó unos pasos, incapaz de soportar la visión de su hijo muriendo de sed, y comenzó a llorar. En su desolación, clamó al Dios que había intervenido antes en su vida. Fue entonces cuando el ángel del Señor se le apareció por segunda vez. Su voz resonó en medio del silencio del desierto, clara y llena de compasión. Agar, ¿qué te pasa? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho en el lugar donde está. Levántate, toma al muchacho de la mano, porque haré de él una gran nación. De repente, los ojos de Agar se abrieron, y vio un pozo de agua a poca distancia. Con renovadas fuerzas, corrió hacia el manantial, llenó el odre y ofreció agua a Ismael, devolviéndole la vida. El milagro no solo aseguró su supervivencia, sino que también reafirmó que Dios no los había abandonado, incluso en el momento más oscuro. El desierto se convirtió en el hogar de Agar e Ismael. Aunque habían sido desterrados, el pozo que encontraron fue el comienzo de una nueva vida. Ismael creció en estas tierras áridas, convirtiéndose en un experto arquero y un joven fuerte y determinado. Bajo la guía de su madre, aprendió a confiar en la promesa divina que había recibido, una promesa que lo convertiría en el padre de una gran nación. Agar, a pesar de las pruebas que había enfrentado, permaneció como una figura de fortaleza y resiliencia. En su soledad, se convirtió en el pilar de Ismael, recordándole constantemente que, aunque habían sido rechazados por los hombres, nunca habían sido olvidados por Dios. La experiencia en el desierto los marcó profundamente, fortaleciendo sus lazos y preparándolos para el destino que les esperaba. Aunque lejos del campamento de Abraham, sus vidas estaban conectadas irrevocablemente con la promesa divina. Ismael, el hijo del desierto, era ahora parte de un plan más grande, uno que lo llevaría a ser el progenitor de una gran nación, un linaje que perduraría a través de las generaciones. El desierto, con su inmensidad implacable, parecía devorar todo lo que se aventuraba en su vastedad. Agar caminaba lentamente bajo el sol abrasador, sintiendo el peso de la desesperación sobre sus hombros. El agua del odre se había agotado, y cada paso que daba parecía un desafío a su resistencia. A unos pasos detrás de ella, Ismael, debilitado por el calor y la falta de agua, apenas podía mantenerse en pie. Su respiración era pesada, y su voz, que alguna vez resonó llena de vida, ahora era un susurro que se perdía en el viento seco. Finalmente, cuando sus fuerzas la abandonaron, Agar colocó a Ismael bajo la sombra de un arbusto. Era un refugio pequeño,
pero suficiente para protegerlo del sol directo. Lo miró, y su corazón se quebró al ver su rostro marchito. «No puedo ver morir a mi hijo», murmuró mientras se alejaba unos pasos y caía de rodillas en el suelo arenoso. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo, y con un grito desgarrador clamó al cielo: «Dios mío, no nos abandones. ¿Dónde estás en este momento de necesidad?». El silencio del desierto fue interrumpido por una voz poderosa y llena de compasión. «Agar, ¿qué te pasa? No temas, porque Dios ha escuchado la voz del muchacho donde está. Levántate, toma al muchacho de la mano, porque haré de él una gran nación». Agar levantó la cabeza, y su corazón se llenó de asombro y esperanza. Ante ella, en la distancia, vio un pozo de agua que antes no había estado allí. Las palabras del ángel resonaron en su mente, dándole fuerzas para levantarse y correr hacia el pozo. Con manos temblorosas, llenó el odre y regresó rápidamente junto a Ismael. Le dio agua con cuidado, viendo cómo el color volvía a su rostro y su respiración se hacía más regular. Sus ojos, que se habían cerrado de agotamiento, se abrieron lentamente, y Agar sintió una oleada de gratitud que llenó su ser. El pozo, que luego sería conocido como Beer-Seba, no solo les proporcionó el agua que necesitaban para sobrevivir, sino que también se convirtió en un símbolo de la fidelidad divina. A través de ese acto milagroso, Agar comprendió que, aunque el mundo los había rechazado, Dios no los había olvidado. En ese momento, reafirmó su fe y decidió no solo sobrevivir, sino también abrazar su papel en el plan divino. A medida que pasaban los días, el pozo se convirtió en el centro de su nueva vida. Agar y Ismael comenzaron a construir una rutina alrededor de él, recogiendo agua y aprendiendo a adaptarse al entorno del desierto. Ismael, ahora fortalecido, retomó su energía juvenil. Practicaba con el arco y exploraba las tierras cercanas, demostrando un espíritu independiente que reflejaba tanto su herencia como la vida dura del desierto. Agar, por su parte, pasaba largos momentos reflexionando sobre su vida. Recordó los años de servidumbre en la casa de Abraham, la humillación que había soportado bajo el control de Sara, y la incertidumbre que había sentido al ser enviada al desierto con su hijo. Sin embargo, también recordó la voz del ángel, las promesas divinas que se habían cumplido y la fortaleza que había encontrado en medio de su sufrimiento. «Dios me ha visto», se decía a sí misma, recordando el significado del nombre que había dado al lugar del primer encuentro con el ángel: Beer Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Ahora, en Beer-Seba, sentía que ese mismo Dios seguía guiando sus pasos. Su rol como madre de Ismael era más que una responsabilidad, era una misión. Su hijo no era simplemente un niño, sino el comienzo de una gran nación, tal como el ángel le había prometido. En las noches, bajo las estrellas que iluminaban el desierto, Agar hablaba con Ismael sobre el futuro. Le recordaba la promesa divina: «Tú serás el padre de una gran nación. Serás fuerte, Ismael, como el desierto que nos ha dado vida. Pero nunca olvides que todo lo que eres proviene de Dios, el mismo que nos salvó cuando estábamos perdidos». Estas conversaciones fortalecieron el vínculo entre madre e hijo. Ismael comenzó a comprender que, aunque habían sido expulsados del campamento de Abraham, no estaban solos. Su lugar en el mundo no dependía de la aprobación de los hombres, sino de las promesas de Dios. Agar, a su vez, se reafirmó como la guía espiritual y emocional de su hijo, preparándolo para el destino que lo aguardaba. Con el tiempo,
Beerseba se convirtió en un lugar de vida y esperanza. El pozo, que había sido su salvación, era ahora un recordatorio constante de que Dios provee en los momentos más oscuros. Aunque el desierto era un lugar inhóspito, también ofrecía libertad y oportunidad para forjar un nuevo comienzo. Agar veía a Ismael crecer con orgullo. Su hijo, fuerte y valiente, se estaba convirtiendo en un líder nato. Aunque las promesas de Dios aún no se habían cumplido por completo, Agar sabía que estaba viendo el inicio de algo mucho más grande de lo que podía comprender. En cada paso que daba, en cada decisión que tomaba, veía la mano de Dios guiándolos hacia un futuro prometido. El desierto, que una vez había sido un símbolo de abandono y desesperación, ahora era un lugar de fe, resiliencia y promesas cumplidas. Allí, junto al pozo, Agar encontró no solo agua para sobrevivir, sino también la certeza de que ella y su hijo estaban destinados a dejar una marca imborrable en la historia de la humanidad. El desierto de Parán se extendía como un vasto océano de arena y roca, inmutable y eterno. Allí, en ese paisaje inhóspito, Ismael encontró su hogar y su fuerza. La vida en el desierto, dura y exigente, se convirtió en el maestro que moldeó su carácter. Cada día ofrecía una lección, y cada desafío reforzaba en él un espíritu indomable. Desde temprana edad, Ismael mostró una afinidad natural por el arco y las flechas. Inicialmente, sus intentos eran torpes, pero su determinación era inquebrantable. Bajo la guía de su madre, y con la necesidad como su principal motivador, Ismael perfeccionó sus habilidades como cazador. Cada salida al desierto, en busca de gacelas, aves y otras presas, era una prueba tanto de su paciencia como de su destreza. Aprendió a moverse en silencio, a observar el viento y a leer las huellas en la arena. En poco tiempo, su fama como arquero comenzó a extenderse entre las tribus nómadas que ocasionalmente cruzaban su camino. Agar, aunque no participaba directamente en estas expediciones, siempre estaba presente en el trasfondo de la vida de su hijo. Su papel como madre no se limitaba a asegurarse de que Ismael tuviera agua y comida. Ella era su guía espiritual, su refugio emocional y su conexión constante con la promesa divina que les había sido dada. En las noches bajo el cielo estrellado, después de largas jornadas de caza, se sentaban juntos junto al fuego. En esas horas de calma, Agar relataba una y otra vez la historia de cómo Dios los había salvado en el desierto y la promesa de que Ismael sería el padre de una gran nación. «Eres más que un cazador, hijo mío», le decía mientras miraba con orgullo sus manos endurecidas por el trabajo. «Dios tiene un propósito para ti. Cada día que sobrevives en este desierto, cada flecha que disparas, te está preparando para lo que vendrá. Nunca olvides que llevas en ti la bendición de tu padre Abraham, y la promesa del Señor». Estas palabras se grabaron profundamente en el corazón de Ismael. Aunque el desierto podía ser implacable, le proporcionaba un sentido de libertad y fortaleza que nunca habría encontrado en el campamento de Abraham. Allí, lejos de las tensiones familiares y los conflictos de herencia, Ismael descubrió quién era. Su identidad no estaba definida por su relación con Isaac, ni siquiera por su posición como hijo de Abraham, sino por la resiliencia y el propósito que se forjaron en cada día de su vida en Parán. A medida que crecía, Ismael comenzó a interactuar con las tribus nómadas que cruzaban el desierto. Era común que comerciantes y viajeros buscaran agua en los pozos cercanos, y en esas interacciones, Ismael desarrolló un carisma natural. Su carácter fuerte y su habilidad para comunicarse con las personas lo convirtieron en un líder respetado,
incluso entre aquellos que solo lo conocían brevemente. Estas conexiones marcaron el inicio de su influencia como figura central en la región. Aunque vivían en soledad, la relación entre Agar e Ismael era profundamente cercana. Agar veía en su hijo una combinación de fuerza y sensibilidad. Ismael, a su vez, respetaba profundamente a su madre y valoraba su sabiduría. A menudo le preguntaba sobre su pasado, sobre Egipto, y sobre los días en la casa de Abraham. Estas conversaciones fortalecían el vínculo entre ellos y recordaban a Ismael que su madre había sacrificado todo para garantizar su supervivencia. En uno de esos momentos de intimidad, Agar le entregó un consejo que Ismael nunca olvidaría. El desierto puede endurecerte, pero no permitas que te quite la compasión. Un líder fuerte no solo impone su voluntad, sino que también protege a los débiles y cuida a los suyos. Esa será la diferencia entre ser temido y ser respetado. Ismael tomó estas palabras como una brújula para su vida. Con el tiempo, comenzó a ganarse la confianza de otros jóvenes nómadas que buscaban en él un modelo a seguir. Formó un grupo unido de cazadores y exploradores, que no solo sobrevivían en el desierto, sino que prosperaban. Juntos, aprendieron a trabajar en equipo, a compartir sus recursos y a enfrentar las adversidades del desierto con valentía. La soledad del desierto también ofrecía a Ismael momentos para reflexionar sobre las palabras de su madre y las promesas que le habían sido hechas. Aunque no podía comprender completamente lo que significaba ser el padre de una gran nación, sentía que cada paso que daba lo acercaba a ese destino. A menudo levantaba la vista hacia las estrellas, recordando las palabras de Abraham sobre cómo sus descendientes serían tan numerosos como esos destellos en el cielo. Esa visión se convirtió en su faro, una constante que lo guiaba incluso en los momentos más oscuros. Los años pasaron, e Ismael se convirtió en un hombre fuerte, sabio y respetado. Aunque el desierto de Parán había sido su campo de pruebas, también era el lugar donde había encontrado su propósito. Su relación con Agar siguió siendo un pilar fundamental en su vida, una conexión que lo anclaba y lo recordaba de dónde venía. Pero en lo profundo de su ser, Ismael sabía que el desierto no sería su hogar para siempre. El llamado de su destino era más grande que las dunas y los pozos de agua. Era un llamado que lo empujaba hacia un futuro que aún no podía imaginar, pero que ya comenzaba a sentir en cada latido de su corazón. Los años en el desierto habían transformado a Ismael en un líder nato. Su carisma, fuerza y habilidades como cazador lo convirtieron en una figura admirada por quienes lo conocían. Con el tiempo, su nombre comenzó a resonar entre los nómadas que cruzaban Parán, un hombre de gran destreza y sabiduría que no solo había sobrevivido al desierto, sino que había prosperado en él. Esto atrajo a jóvenes que buscaban guía, así como a familias que anhelaban seguridad en un entorno hostil. Fue así como, poco a poco, se formó una comunidad en torno a Ismael. Esta comunidad, compuesta por nómadas y familias dispersas, encontró en Ismael un líder dispuesto a protegerlos y guiarlos. Bajo su dirección, establecieron una red de pozos y rutas seguras en el desierto. Los conocimientos transmitidos por Agar, combinados con la experiencia de Ismael, crearon una sociedad que prosperaba a pesar de las dificultades del entorno. Los hombres aprendieron a cazar y a defenderse, mientras que las mujeres, bajo la influencia de Agar, mantuvieron vivas las tradiciones y prácticas espirituales que conectaban a la comunidad con Dios. Agar, aunque en su rol de madre y consejera, también se convirtió en una figura respetada en esta nueva sociedad.
Su origen egipcio y su conocimiento de costumbres y prácticas diferentes añadieron un matiz cultural que enriqueció la vida de aquellos que se unían a Ismael. Aunque vivían en el desierto, Agar se aseguraba de que su comunidad tuviera un sentido de propósito y espiritualidad. Enseñaba a las mujeres sobre la importancia de mantener la fe en tiempos de adversidad, recordándoles cómo Dios había intervenido para salvarla a ella y a su hijo. Con el tiempo, llegó el momento de que Ismael formara su propia familia. Agar, consciente de que su hijo debía tener una compañera que lo fortaleciera y complementara, sugirió buscar a alguien de su linaje egipcio. Esta decisión no solo reflejaba su deseo de mantener una conexión con sus raíces, sino también su visión de unificar culturas y tradiciones que enriquecieran a la comunidad en crecimiento. El encuentro con su futura esposa ocurrió durante una de las caravanas comerciales que cruzaban el desierto. La joven, hija de una familia egipcia de comerciantes, era conocida por su inteligencia y carácter decidido. Ismael, impresionado por su presencia y sabiduría, encontró en ella no solo una compañera, sino una igual. Su matrimonio marcó un momento de consolidación para la comunidad, pues representaba la unión de dos culturas, las tradiciones egipcias que Agar había traído consigo y la vida nómada del desierto que Ismael había construido. La llegada de su esposa no solo fortaleció a Ismael personalmente, sino que también impactó a la comunidad. Ella introdujo prácticas culturales que enriquecieron la vida diaria del grupo, desde nuevas formas de comercio hasta ceremonias que unían a las familias. La comunidad que antes se había formado en torno a Ismael comenzó a tomar una identidad más definida, con costumbres únicas que combinaban la fortaleza del desierto y la riqueza cultural de Egipto. La influencia de Agar en esta comunidad continuó siendo evidente. Como madre del líder, su palabra era respetada, y su sabiduría espiritual seguía guiando a las familias. Aunque sus años en el desierto habían sido duros, nunca dejó de recordar la promesa divina hecha a Ismael. En los momentos de dificultad, se acercaba a su hijo y le recordaba: Dios te prometió que serías el padre de una gran nación. Todo esto es solo el comienzo. Ismael, por su parte, entendía la magnitud de su rol. Aunque no tenía la herencia directa de Abraham como Isaac, sabía que llevaba en sí una bendición que no podía ser ignorada. Esto lo impulsó a ser un líder justo y protector, alguien que no solo guiaba a su gente, sino que también los inspiraba a confiar en el propósito divino que los unía. La comunidad comenzó a ser conocida como los ismaelitas, una sociedad nómada marcada por su resiliencia y espíritu colectivo. Los viajeros que los encontraban en el desierto hablaban de ellos como un pueblo fuerte, con una profunda conexión con la naturaleza y un código de honor que los distinguía. La influencia espiritual de Agar y la guía firme de Ismael dejaron una huella indeleble en el carácter de este grupo. Con el paso del tiempo, los ismaelitas crecieron en número y prosperaron. La vida en el desierto no se suavizó, pero gracias al liderazgo de Ismael, encontraron formas de adaptarse y prosperar. Los pozos que cavaron no solo eran fuentes de agua, sino también símbolos de vida y esperanza en medio de la aridez. El matrimonio de Ismael con una mujer egipcia consolidó las bases de una comunidad diversa, enraizada en el desierto, pero abierta a las influencias de otras culturas. Agar, al observar el crecimiento de la comunidad, se llenó de orgullo. Había comenzado su viaje en el desierto como una mujer rechazada y sin esperanzas, pero ahora veía cómo su hijo se alzaba como líder de un pueblo fuerte y unido. La promesa divina, que alguna vez parecía lejana, comenzaba a tomar forma delante de sus ojos.
Aunque el desierto seguía siendo un lugar inhóspito, la comunidad de los ismaelitas encontró en él no solo un lugar para sobrevivir, sino un hogar donde su identidad, cultura y fe podían florecer. Cada día, cada decisión tomada por Ismael, y cada enseñanza impartida por Agar, añadían un capítulo más a la historia de un pueblo destinado a dejar una huella en el mundo. El tiempo pasó, y las palabras del ángel del Señor a Agar comenzaron a cumplirse de manera evidente. Ismael, que había crecido como un hombre fuerte y respetado, se convirtió en el padre de una numerosa descendencia. Su linaje comenzó a expandirse más allá de los confines del desierto de Parán, marcando el inicio de una nueva era para los ismaelitas. Ismael y su esposa tuvieron 12 hijos, cada uno de los cuales se convirtió en líder de una tribu distinta. Estas tribus, aunque inicialmente unidas por lazos de sangre, pronto comenzaron a extenderse por las vastas regiones desérticas, formando una red de clanes que influiría en la historia de los pueblos de la región. Los nombres de los hijos de Ismael fueron registrados como testimonio de la fidelidad de Dios a su promesa: Nebaiot, Kedar, Adbeel, Misam, Misma, Dumá, Masá, Adar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Cada uno de ellos estableció asentamientos y lideró comunidades que llevarían consigo la herencia de su padre. Las 12 tribus de Ismael se convirtieron en un pueblo nómada, pero no se limitaron a la vida de pastores y cazadores. Se adaptaron rápidamente a los cambios en su entorno y establecieron rutas comerciales que cruzaban el desierto, conectando las tierras de Mesopotamia, Egipto y Arabia. Los ismaelitas se convirtieron en comerciantes expertos, transportando especias, incienso, oro y otros bienes preciosos a través de rutas desafiantes que solo ellos podían dominar gracias a su conocimiento del terreno. Nebaiot, el primogénito, lideró una de las tribus más prominentes, estableciendo relaciones comerciales con los reinos cercanos. Kedar, conocido por su habilidad para negociar y su valentía en la batalla, se convirtió en un símbolo de fortaleza para las tribus. Otros, como Tema y Getur, fundaron asentamientos que más tarde se convertirían en puntos clave para los viajeros y comerciantes que atravesaban el desierto. La influencia de estas tribus no se limitó a los desiertos del norte de Arabia. Poco a poco, comenzaron a interactuar con otras culturas y pueblos. A través del comercio y la diplomacia, los ismaelitas dejaron una huella duradera en las tierras que tocaban, estableciendo no solo rutas comerciales, sino también una rica tradición de intercambio cultural. Con el tiempo, las 12 tribus de Ismael se dispersaron por las vastas regiones que hoy conocemos como la península arábiga. Este proceso no solo permitió que el linaje de Ismael se consolidara, sino que también sentó las bases de lo que siglos más tarde se identificaría como los pueblos árabes. La herencia de Ismael era evidente en la forma en que las tribus mantenían un profundo sentido de unidad y resiliencia, a pesar de su dispersión. Su lengua, sus costumbres y su fe en un Dios único fueron legados que se transmitieron de generación en generación, incluso cuando las tribus se adaptaron a nuevas realidades políticas y sociales. En la tradición árabe, Ismael es considerado un ancestro directo de los pueblos árabes, y su figura es recordada con honor y respeto. Los relatos de su fortaleza y su capacidad para prosperar en el desierto se convirtieron en un símbolo de la identidad árabe, un recordatorio de que incluso en los entornos más inhóspitos, la voluntad de Dios y la determinación humana pueden florecer. Agar, aunque no vivió para ver la plena expansión del linaje de su hijo, dejó una profunda marca en la identidad de los ismaelitas. Su resiliencia y fe se convirtieron en un modelo para las mujeres de las tribus,
quienes veían en ella una figura de fortaleza y guía espiritual. Ismael, por su parte, continuó transmitiendo las enseñanzas que había recibido de su madre y de su padre Abraham. La creencia en un Dios único, justo y misericordioso, se mantuvo como un pilar central de su identidad. El linaje de Ismael no solo prosperó físicamente, sino también espiritualmente. Sus descendientes llevaron consigo la promesa divina y la transmitieron a través de las generaciones. La conexión entre las tribus ismaelitas y los pueblos árabes modernos no es solo un vínculo biológico, sino también un reflejo de la herencia cultural y espiritual que los unió. A medida que las tribus de Ismael se extendían y se fortalecían, el cumplimiento de la promesa de Dios a Agar y a su hijo se hizo evidente. Lo que comenzó como una familia rechazada y enviada al desierto, se transformó en una gran nación. Cada tribu, con sus características únicas, contribuyó a la riqueza de la región y dejó una marca imborrable en la historia. En cada rincón de las tierras desérticas, desde los oasis hasta las dunas más lejanas, la presencia de los descendientes de Ismael era un testimonio de la fidelidad divina. El desierto, que alguna vez pareció un lugar de muerte y desesperación, ahora era el hogar de una nación fuerte y próspera. Así, Ismael cumplió el destino que Dios le había prometido. A través de él, una gran nación se levantó, una nación que no solo sobrevivió al desierto, sino que lo convirtió en la cuna de una rica herencia cultural y espiritual que perdura hasta nuestros días. La vida de Ismael, aunque marcada por el cumplimiento de la promesa divina, nunca estuvo exenta de desafíos. Como líder de un pueblo que crecía en número y poder, enfrentó constantemente la tensión entre las exigencias terrenales de su liderazgo y la responsabilidad espiritual que pesaba sobre sus hombros. Ser el padre de una gran nación, como había prometido Dios, era una bendición, pero también una carga que requería decisiones sabias y una fe inquebrantable. Los días en el desierto de Parán y las vastas regiones circundantes estaban llenos de incertidumbre. La supervivencia dependía de recursos escasos y la habilidad para mantener la paz entre las 12 tribus descendientes de Ismael. Aunque compartían un linaje común, cada tribu tenía su propio carácter y necesidades. La lucha por los recursos, las diferencias en liderazgo y las tensiones sobre el control de las rutas comerciales crearon un ambiente propenso al conflicto. Ismael, consciente de que la unidad era esencial para la prosperidad de su pueblo, dedicó sus días a mediar entre las tribus. Su voz, firme y autoritaria, se había convertido en la brújula que guiaba a su gente. Sin embargo, no siempre era fácil. Las disputas entre líderes tribales a menudo lo colocaban en situaciones delicadas, y había momentos en los que incluso su influencia parecía insuficiente para resolver las diferencias. En más de una ocasión, Ismael se encontraba solo en las noches, mirando las estrellas que tantas veces habían sido un símbolo de esperanza. En esas horas de introspección, la duda se infiltraba en su corazón. ¿Seré capaz de cumplir con lo que Dios ha prometido?, se preguntaba. Aunque era un hombre fuerte, tanto física como espiritualmente, el peso de la responsabilidad a veces lo hacía vacilar. En estos momentos de incertidumbre, Ismael siempre recurría a su madre. Agar, aunque envejecida por los años de vida en el desierto, conservaba la sabiduría y la fortaleza que habían definido su carácter. Para Ismael, ella no era solo su madre, era una consejera espiritual cuya voz traía claridad incluso en los momentos más oscuros. Mi hijo, le decía Agar mientras se sentaban junto al fuego en las noches tranquilas, no olvides quién eres ni quién te ha llamado. El desierto nos ha endurecido,
pero también nos ha enseñado a depender de Dios. Él no ha retirado su promesa. Lo que enfrentas ahora no es más que parte del camino hacia el destino que te ha señalado. Agar le recordaba constantemente cómo habían comenzado su viaje, cómo Dios les había proveído cuando todo parecía perdido. Ella le narraba, con detalle, el momento en que el ángel del Señor le prometió que sería el padre de una gran nación. El mismo Dios que nos dio agua en medio del desierto, le decía, es el que ha puesto en tus manos a este pueblo. Confía en él, incluso cuando no veas el camino. Estas palabras eran un ancla para Ismael. A través de la guía de Agar, encontraba no solo consuelo, sino también una perspectiva renovada sobre su papel como líder. En su madre veía la encarnación de la fe y la resiliencia, y esto le daba fuerzas para continuar. Los conflictos tribales no eran el único desafío que Ismael enfrentaba. El desierto, con su aridez y sus recursos limitados, seguía siendo un enemigo constante. Las temporadas de sequía y las incursiones de tribus externas ponían a prueba la capacidad de Ismael para mantener la estabilidad de su pueblo. Cada decisión que tomaba, desde el reparto de agua hasta la estrategia para proteger las rutas comerciales, requería un equilibrio delicado entre justicia y pragmatismo. A pesar de las dificultades, Ismael no se apartó de su compromiso con la promesa divina. Su liderazgo se basaba en principios que su madre y su padre, Abraham, le habían enseñado: justicia, fe y fidelidad. Aunque no siempre era comprendido por todos, aquellos que lo seguían sabían que sus decisiones estaban guiadas por un propósito mayor. En una ocasión, durante una disputa particularmente intensa entre dos tribus sobre el control de un pozo, Ismael reunió a los líderes en una tienda central. Su voz resonó con autoridad mientras les recordaba: no somos enemigos. Somos hijos de una misma promesa, herederos de la bendición de Dios. Este pozo no es nuestro, sino un regalo del Señor para sustentar a nuestra gente. Si dejamos que la codicia nos divida, traicionaremos el propósito para el que fuimos llamados. Estas palabras, firmes pero llenas de sabiduría, lograron calmar las tensiones. Los líderes tribales, inspirados por su visión, acordaron compartir el pozo y trabajar juntos para garantizar el bienestar de todos. Este tipo de mediaciones cimentó aún más el respeto hacia Ismael como líder y reforzó la unidad entre las tribus. Con el tiempo, Ismael comenzó a ver más claramente el propósito detrás de sus luchas. Entendió que su papel no era simplemente liderar a su pueblo en el presente, sino sentar las bases para las generaciones futuras. Cada desafío, cada conflicto resuelto, era parte de un plan mayor que iba más allá de su vida. En las noches, cuando miraba el cielo estrellado, recordaba las palabras de Abraham: tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Estas palabras ya no eran solo una promesa distante, sino una realidad que comenzaba a tomar forma. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos, Ismael sabía que cada paso que daba lo acercaba al cumplimiento de su destino. Agar, siempre presente, fue testigo de la transformación de su hijo. Aunque los años le habían robado algo de su fuerza física, su espíritu seguía siendo una fuente de inspiración para Ismael y para toda la comunidad. En su papel de matriarca, Agar no solo guiaba a su hijo, sino también a las mujeres y los niños de las tribus, asegurándose de que la fe y las tradiciones se transmitieran a las generaciones venideras. En el corazón del desierto, rodeado de dificultades y desafíos, Ismael se aferraba a la visión profética que Dios había plantado en él. Cada día era una batalla,
pero también una oportunidad para demostrar su fe y su liderazgo. La nación que lideraba no solo sobrevivía, sino que prosperaba, convirtiéndose en un testimonio viviente de que las promesas divinas no fallan, incluso en los terrenos más duros. Los años habían pasado, dejando marcas en el rostro de Ismael, ahora un hombre maduro y un líder respetado entre su pueblo. Su nombre resonaba en las tierras desérticas y más allá, conocido como el padre de las tribus que prosperaban en el desierto de Parán. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, había una herida que nunca se había cerrado por completo: la separación de su padre, Abraham. Aunque había aprendido a aceptar su destino y a cumplir con el propósito divino que le había sido asignado, Ismael no podía evitar recordar los días de su infancia junto a su padre. Recordaba las lecciones que Abraham le impartió, los momentos de risa y las historias sobre la promesa de Dios. Pero esos recuerdos también estaban teñidos de dolor, pues el día en que fue enviado al desierto junto a su madre marcó una ruptura que nunca se había sanado. Fue durante uno de sus momentos de meditación bajo las estrellas que Ismael sintió un llamado en su espíritu. Las palabras de su madre, Agar, resonaban en su mente: «Tu padre te amó, aunque las circunstancias nos separaron. No dejes que el orgullo o el dolor te impidan buscar la reconciliación». Aunque Ismael no sabía si Abraham aún vivía, sintió una urgencia inexplicable de buscarlo. Con esta convicción, reunió a un pequeño grupo de hombres y emprendió un viaje hacia Hebrón, donde sabía que Abraham había establecido su campamento. El camino fue largo y difícil, pero cada paso estuvo cargado de anticipación. Ismael no solo buscaba un encuentro físico con su padre, sino también una reconciliación espiritual que lo liberara de las dudas y heridas que había cargado durante años. Cuando Ismael llegó al campamento de Abraham, el patriarca, ahora anciano y sabio, estaba sentado bajo la sombra de un gran árbol. Sus ojos, debilitados por los años, se iluminaron al ver al hombre que se acercaba. Aunque habían pasado décadas desde la última vez que lo vio, Abraham reconoció de inmediato a su primogénito. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, y por un instante, vio al niño que alguna vez sostuvo en sus brazos. «Padre», dijo Ismael, inclinándose ante Abraham. Su voz era profunda, marcada por la experiencia, pero había en ella un tono de vulnerabilidad que Abraham no había esperado. «He venido para verte, para entender lo que sucedió entre nosotros y para escuchar tus palabras una vez más». Abraham, conmovido hasta las lágrimas, se levantó lentamente y abrazó a su hijo. El abrazo no fue solo físico, sino un acto de sanación. En ese momento, todas las barreras construidas por el tiempo, el orgullo y el dolor se derrumbaron. «Mi hijo», dijo Abraham con la voz entrecortada, «nunca he dejado de pensar en ti. Mi amor por ti nunca ha cambiado, y cada día he orado por tu bienestar». Sentados juntos, padre e hijo comenzaron a hablar. Ismael relató su vida en el desierto, los desafíos que había enfrentado y cómo había prosperado junto a su pueblo. Abraham, por su parte, compartió sus propios viajes de fe, incluido el nacimiento de Isaac y las pruebas que había enfrentado para cumplir con las promesas divinas. Ambos hombres, marcados por sus experiencias, encontraron en esa conversación un terreno común: la fe en el Dios que los había guiado en sus caminos separados. Durante su conversación, Abraham reconoció que la promesa de Dios no se limitaba a Isaac. «El Señor te hizo una promesa también, Ismael. Él dijo que serías el padre de una gran nación, y por lo que me has contado, veo que esa promesa se está cumpliendo. Tú y tu pueblo son testimonio de la fidelidad de Dios».
Ismael, al escuchar estas palabras, sintió una paz que nunca había experimentado. Durante años había luchado con la idea de ser un hijo secundario, alguien relegado al desierto mientras Isaac permanecía con su padre. Pero ahora comprendía que las promesas divinas no eran rivales, eran complementarias. Tanto él como Isaac eran parte de un plan mayor, uno que trascendía las divisiones humanas. «Padre», dijo Ismael, mirando a Abraham con gratitud, «he vivido con resentimiento por lo que sucedió, pero ahora veo que todo tenía un propósito. No fui abandonado, fui enviado al desierto para encontrar mi lugar y cumplir con mi destino. Gracias por enseñarme a confiar en Dios, incluso en la distancia». Abraham tomó las manos de Ismael entre las suyas. «Eres mi hijo, Ismael, y siempre lo serás. Lo que el Señor ha hecho en tu vida es una bendición, y me regocijo en ello. No olvides que ambos somos instrumentos de su voluntad, y que nuestras vidas, aunque diferentes, están unidas por su propósito». Después de que Ismael regresara a su pueblo, Abraham pasó días reflexionando sobre el encuentro. Se dio cuenta de que las promesas de Dios a través de sus dos hijos eran más grandes de lo que él había imaginado. Isaac era el portador del pacto que llevaría a la formación de Israel, mientras que Ismael sería el ancestro de una gran nación que prosperaría en el desierto y más allá. En sus momentos de meditación, Abraham alzó su voz al cielo y dijo: «Señor, tú has sido fiel. A través de mis hijos, cumplirás tu propósito para las generaciones venideras. Que mis descendientes, tanto de Isaac como de Ismael, recuerden siempre que todo lo que tienen proviene de ti». El reencuentro con Ismael no solo trajo paz al corazón de Abraham, sino que también reafirmó su fe en un Dios que cumple sus promesas, aunque los caminos para alcanzarlas sean a menudo misteriosos y llenos de pruebas. En ese momento, Abraham entendió que la herencia divina no era una cuestión de rivalidad, sino una muestra del alcance ilimitado del plan de Dios, que abarca a todos los que confían en él. El tiempo convirtió las promesas divinas en realidades palpables. Ismael, padre de 12 tribus y líder indiscutible en el desierto de Parán, se convirtió en el ancestro reconocido de los pueblos árabes. Su legado no solo se manifestaba en los nombres de las tribus que surgieron de su linaje, sino también en la cultura, las tradiciones y la espiritualidad que él había transmitido. En la vasta península arábiga, los descendientes de Ismael vivían como un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Ismael nunca reclamó más de lo que le fue dado, pero entendió el propósito que tenía su vida. Su liderazgo, marcado por su fe y resiliencia, había sentado las bases para una nación fuerte y próspera, una que sobrevivió y floreció en el ambiente más inhóspito del mundo. La influencia de sus tribus comenzó a extenderse, no solo como comerciantes y pastores, sino también como portadores de una rica tradición cultural y espiritual que impactaría profundamente a las generaciones futuras. Las 12 tribus de Ismael se dispersaron a lo largo de la península arábiga, extendiéndose por los desiertos, los oasis y las rutas comerciales clave. Cada tribu conservaba su identidad única, pero todas compartían un legado común, la promesa divina de que serían una gran nación. Este sentido de unidad, a pesar de la dispersión geográfica, les permitió prosperar incluso en condiciones adversas. La cultura de las tribus ismaelitas se caracterizaba por su conexión con el desierto. Valoraban profundamente la hospitalidad, la poesía y la tradición oral, elementos que unían a las tribus y reforzaban su identidad colectiva. A través del comercio, los descendientes de Ismael llevaron estas tradiciones más allá de los límites de Arabia,
dejando una huella indeleble en las regiones vecinas. Su habilidad para adaptarse a diferentes entornos y establecer relaciones comerciales sólidas fortaleció su influencia y aseguró su supervivencia. En la narrativa de los pueblos árabes modernos, Ismael se erige como el ancestro común, un símbolo de unidad que trasciende divisiones tribales. Su vida, marcada por el desierto y las promesas de Dios, sigue siendo recordada como una fuente de fortaleza y guía para aquellos que trazan su linaje hasta él. La historia de Ismael y su hermano Isaac refleja dos caras de un mismo pacto divino. A través de Isaac, Dios prometió establecer una nación que sería portadora de su pacto y bendición espiritual, un linaje que culminaría en la formación de Israel, y eventualmente, en el cumplimiento de su plan de redención para la humanidad. Por otro lado, la promesa hecha a Ismael aseguró que también sería bendecido con una gran nación, un linaje numeroso y fuerte que prosperaría en el desierto. Aunque las promesas de Dios se manifestaron de formas diferentes en los dos hermanos, ambos compartían una conexión innegable con Abraham, el hombre cuya fe marcó el destino de generaciones. En Ismael se reflejaba la bendición de resiliencia y fortaleza, mientras que en Isaac se encontraba la bendición de la herencia espiritual y el pacto. Ambos linajes, aunque separados, cumplían los propósitos divinos y mostraban cómo Dios puede trabajar a través de caminos diversos para lograr un fin más grande. Las similitudes entre los dos hermanos son evidentes. Ambos fueron moldeados por pruebas. Ismael en el desierto, enfrentando el rechazo y la supervivencia, e Isaac en su relación con el sacrificio y la obediencia a Dios. Ambos se convirtieron en líderes de naciones y portadores de la bendición divina. Estas similitudes subrayan que, aunque diferentes en sus caminos, compartían el mismo origen y la misma relación con el Dios de Abraham. A lo largo de la historia, las relaciones entre los descendientes de Ismael e Isaac han oscilado entre la colaboración y el conflicto. Las dos naciones, representadas por los árabes e israelitas, han estado conectadas por su herencia común, pero también divididas por rivalidades históricas, culturales y políticas. Las tensiones entre las naciones se reflejaron desde los días de sus ancestros. Ismael e Isaac crecieron en un contexto de rivalidad alimentada por las tensiones entre sus madres, Agar y Sara. Esta rivalidad se transformó, con el tiempo, en un conflicto más amplio entre los pueblos que descendieron de ellos. Sin embargo, a pesar de las diferencias, hay numerosos momentos en la historia donde se encuentran paralelismos y puntos de conexión. Ambos pueblos desarrollaron una rica herencia espiritual, profundamente influenciada por la fe en un Dios único. Tanto los ismaelitas como los israelitas compartieron una tradición de profetas, leyes y prácticas religiosas que, aunque evolucionaron de manera distinta, tienen raíces comunes en la fe de Abraham. Este vínculo espiritual sigue siendo una de las mayores conexiones entre las dos naciones, recordando a ambos su origen compartido. En términos históricos, los descendientes de Ismael e Isaac también compartieron interacciones culturales y comerciales. Las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia, Egipto y Arabia fueron lugares de intercambio no solo de bienes, sino también de ideas, tradiciones y conocimiento. A pesar de los conflictos y las divisiones, la historia de Ismael e Isaac ofrece un mensaje de esperanza y reconciliación. La relación entre sus descendientes es un testimonio de cómo las promesas de Dios trascienden las divisiones humanas. Ismael, como ancestro de los pueblos árabes, y Isaac, como padre del pueblo de Israel, son recordatorios de que la diversidad en el cumplimiento de las promesas divinas no disminuye su valor, sino que las enriquece.
El legado de Ismael no es solo el de un hombre que prosperó en el desierto, sino el de una nación que, a pesar de las dificultades, se levantó como testimonio de la fidelidad de Dios. Su historia, entrelazada con la de Isaac, sigue siendo un llamado a reconocer las bendiciones compartidas y a buscar la unidad en medio de las diferencias. Así, el linaje de Ismael se convirtió en un símbolo de resiliencia, una herencia que perdura a través de los siglos y que sigue siendo una fuente de fortaleza e inspiración para los millones que trazan sus raíces hasta el hijo de Agar y Abraham. En las vastas tierras desérticas que habían sido el hogar de Agar e Ismael, existía un secreto profundamente enraizado en su historia. Un misterio que no solo marcó sus vidas, sino que continuaría resonando a lo largo de generaciones, conectando su legado con la espiritualidad de toda la humanidad. Este secreto no era solo un objeto físico, sino también un mensaje, una verdad divina que aguardaba ser descubierta por quienes buscaban comprender la trascendencia de su historia. El pozo de Beer Lahai Roi, donde Agar había encontrado vida en su momento más oscuro, era mucho más que una fuente de agua. Desde el instante en que el ángel del Señor se apareció ante Agar junto a ese manantial, el lugar adquirió un significado espiritual único. Allí, Dios había hablado con ella, no solo para salvarla, sino para asegurarle que su hijo sería el inicio de una gran nación. Con el tiempo, las generaciones descendientes de Ismael mantuvieron el pozo como un lugar sagrado, un símbolo de la presencia de Dios en los momentos de mayor desesperación. Se decía que las aguas de Beer Lahai Roi no solo saciaban la sed, sino que ofrecían claridad espiritual a quienes buscaban guía divina. En noches de reflexión, líderes y viajeros acudían al pozo, no solo para beber, sino para recordar la historia de Agar y la intervención milagrosa que allí tuvo lugar. Las tribus ismaelitas contaban historias sobre cómo Agar, tras su encuentro con el ángel, había transmitido un mensaje a su hijo. Decía que el pozo era más que un milagro, era un recordatorio de que Dios ve a los olvidados, escucha a los rechazados y les otorga un propósito más grande del que pueden imaginar. Este mensaje, aunque sencillo, trascendió generaciones, convirtiéndose en un pilar espiritual para los descendientes de Ismael. Una leyenda transmitida entre las tribus hablaba de un objeto que Agar había llevado consigo desde Egipto, un pequeño grabado inscrito en piedra que contenía un mensaje sobre el pacto de Dios con Ismael. Según la tradición, el ángel que había aparecido a Agar le instruyó guardar la inscripción como un símbolo tangible del pacto divino. La inscripción no contenía palabras humanas, sino un patrón que representaba la conexión entre el cielo y la tierra, un recordatorio de que la bendición de Ismael estaba profundamente ligada al propósito divino. Este objeto, se decía, había sido escondido en algún lugar del desierto por Agar, destinado a ser encontrado por sus descendientes en un momento crucial de la historia. A través de los siglos, las historias de esta inscripción se difundieron entre las tribus ismaelitas y más allá, creando un aire de misterio en torno a su existencia. Los viajeros que llegaban a las tierras de los ismaelitas hablaban de este símbolo como una representación del vínculo entre los hombres y Dios, un legado de fe que trascendía culturas y religiones. El verdadero secreto de Agar e Ismael, sin embargo, iba más allá de un lugar o un objeto. Estaba contenido en el mensaje que Dios les había transmitido, que Él escucha los clamores de los afligidos y que ve a aquellos que son ignorados por el mundo. Este mensaje, que resonó en el corazón de Agar cuando estaba al borde de la desesperación, se convirtió en un pilar espiritual para generaciones enteras. En las religiones abrahámicas, este tema se convirtió en una conexión poderosa. Tanto en el judaísmo, el cristianismo y el islam,
La historia de Agar e Ismael es un recordatorio de la misericordia y la fidelidad de Dios. Para los judíos, Ismael es el hijo primogénito de Abraham, cuya historia, aunque separada de la de Isaac, forma parte del propósito divino. Para los cristianos, Ismael es una figura que muestra la amplitud del amor de Dios hacia toda la humanidad. En el Islam, Agar e Ismael son figuras centrales, con su relato profundamente ligado a la construcción de la Kaaba y el inicio de una tradición espiritual que une a millones. El mensaje espiritual que emanó de su historia es universal. No importa cuán lejos alguien pueda sentirse de los demás o de Dios, su mirada siempre está presente, y su propósito trasciende las barreras humanas. La historia de Agar e Ismael no es solo una narración del pasado, es una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan adversidad. Su viaje, desde el rechazo hasta la promesa cumplida, refleja las luchas internas de la humanidad, la búsqueda de propósito, el anhelo de pertenencia y la esperanza en algo mayor. En las religiones abrahámicas, su legado nos invita a reflexionar sobre la interconexión de las promesas divinas. Aunque los caminos de Ismael e Isaac se separaron, sus historias están profundamente entrelazadas. Ambos son testigos de la fidelidad de Dios y del alcance de su plan. Ismael, como padre de los pueblos árabes, y Agar, como símbolo de fe y resiliencia, siguen siendo figuras que nos llaman a reconocer la obra de Dios en las vidas de los que a menudo son olvidados por el mundo. El secreto oculto de Agar e Ismael no es simplemente un lugar o un objeto, sino un legado espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos de mayor oscuridad, hay esperanza, porque Dios ve, escucha y actúa. Este mensaje, que comenzó en el desierto, continúa inspirando a generaciones, uniendo a las tres grandes religiones en una narrativa de fe, amor y redención. Espero que hayas disfrutado de esta narrativa sobre Agar e Ismael, una historia de fe, resiliencia y promesas divinas que trascienden generaciones. Este relato no solo nos conecta con las raíces de las religiones abrahámicas, sino que también nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay un propósito más grande guiando nuestras vidas. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal para más historias llenas de significado y reflexión. Déjanos un comentario para compartir tus pensamientos. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Qué mensaje te llevas contigo? Nos encantaría leerte. Y si crees que esta historia puede inspirar a alguien más, compártela con tus amigos y familiares. Ayudemos a que más personas conozcan y reflexionen sobre este poderoso legado. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo.